los duques de Montecito no salen de una, señora, no salen de una. Hoy te voy a contar lo último que está pasando y además las cosas que han salido ahora, que han vuelto a salir después de varios años y que está comentándose, incluso ahora es viral. Todas esas cosas que ocurrieron y mucha gente me dice, Adriana, pero es que no hay nada positivo que decir de estos dos. Señora, lo siento mucho. Si tú siembras naranjas, no puedes cosechar bananas. Si tú siembras piñas, no puedes cosechar naranjas. Y así continúa la historia. Lamentablemente, lo que haces en tu vida llega un momento en que sale todo eso a la luz. Y es lo que vamos a analizar acá. Así es que siéntate, tómate una bebida, un chocolatito, porque lo que se viene es bastante bueno y bien desglosado. Porque ya sabes que aquí nosotros no nos venimos con cuentos. Nosotros acá desglosamos absolutamente todo. Resulta que por varias fuentes, Audible, que es manejado, él es dueño de Amazon y también de Audible, la plataforma de podcast, de libros, etcétera, 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 ha dicho que ellos no, o sea, de nuevo repito, no tienen ni van a tener por el momento ningún trato con Meghan Markle para hacer su podcast. Y yo les había dicho antes que si ellos iban realmente a hacer esto, iba a ser una pérdida para ellos. Porque si Spotify ha terminado en malos términos, perdieron 20 millones de dólares, señora, no fue 200 dólares, fueron 20 millones de dólares que perdió con Meghan Markle y Harry. Es demasiado dinero. No todo el mundo está dispuesto a perder dinero. Y es como dije en ese vídeo, me encuentro raro que Jeff Bezos vaya a hacer un trato con Meghan Markle. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos sabe cómo hacer dinero. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y no es por hacer disparates, es por hacer cosas que dan números, que dan sentido. Si a mí me sacan de una empresa que es muy reconocida, muy famosa, como Spotify, por ser supuestamente estafador, bueno, pues, ¿cómo va a ser la competencia? Y va a decir, sí, Adrianita, véngase usted para acá. No, nunca lo va a hacer. Si usted realmente quiere conservar su dinero, esto no va a pasar. Y esto ha sido desmentido y, señores, ha sido una cosa tras la otra. Ellos han tratado de guardarse, han tratado de estar en su casa, pero lamentablemente las cosas han salido. Esa persona que fue a decir, tal vez fue para hacerle un bien diciendo, ay, ella viene, mire, con una cosa increíble, nadie se lo va a esperar. Yo les digo, yo no sé si realmente Meghan Markle está con WME, la agencia de relaciones públicas, o ya ha terminado tratos. Porque la verdad es que estas personas lo único que han conseguido ha sido un asunto en Nueva York hablando de la salud mental, 2 conciertos en una semana de Beyoncé. Uno donde ella fue a bailar así y otro donde estaba con el compadre Perry y todo, el padrino de Lilibet, que no se le ve a ellos en ningún lado. En el primer concierto él estaba con su gente en el VIP y ellos estaban por otro lado, por allá atrás, como que no nos conocemos. Lo normal es que si somos compadres, si tenemos esa relación tan grande como tiene Perry, un hombre que tiene mucho dinero, que tiene productoras, y ahora les voy a contar algo que pasó con Perry que ustedes no se van a creer. Y bueno, en esa semana ella asiste con Perry de nuevo en este concierto, pero ya juntos, porque como la gente comenzó a parlotear, diciendo, ay, pero ¿cómo es que no estaba con el compadre? No, que sí, que muchos compadres, no, que muchos amigos y muchas cosas. Y esto fue lo que pasó. Bueno, pues WME no ha acertado una. Que sí iba a estar con tal marca, que sí iba a tener un post de Instagram, y de hecho hay un Instagram que sí se reservó con el nombre de ella, pero no se ha publicado absolutamente nada allí. Si iba a ser considerada para la política, se desmintió. Usted no va para la política. O sea, han sido una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y ahora les cuento lo de el padrino de Lilibet. Perry es el padrino de Lilibet, pero ¿qué pasa? Él ahora mismo hizo una gala estrenando una película documental donde habla de su vida. Allí estuvo todo el mundo, y estaba Oprah Winfrey, estaba qué sé yo, había una alfombra roja y todo esto. Resulta que Meghan Markle y Harry no asistieron. Y yo me pregunto,
Pero qué raro esto, qué raro todo esto. Somos compadres, somos de la misma industria. ¿Cómo es que este señor no invita a Meghan Markle? Qué raro, no creo que los haya invitado, porque ellos, donde quiera que se suena una alarma por ahí, ellos van. Excepto las Kardashian, que quieren tener una relación con ellos, la mamá, Kris, y ellos no quieren asistir a esto porque se van a rebajar. Pero Perry, que ya incluso iba a comprar un canal de televisión y se lo rechazaron al final de cuentas, pero este señor tiene muchísimo dinero, ha hecho muchísimas cosas y no se ha impulsado a Meghan por ningún lado. ¿Qué hay de oculto allí en todo esto? Yo me lo pregunto, porque es que acaba de pasar hace apenas 3 días que en el momento que estoy grabando este video, él hizo esta alfombra y a Meghan no se le vio por ningún lado. Son cosas extrañas, pero ahora les voy a decir algo interesante. Ha resurgido un post que hizo el Daily Mail en el 2017, hace bastantes años, y que luego fue actualizado, pero en el mismo 2017, de un supuesto diario de Meghan Markle. Y digo supuesto diario porque, bueno, ellos lo han publicado, la fuente debería tenerlo, claro, obviamente, ellos tienen que tener las pruebas, pero yo había comentado sobre el blog de Meghan Markle aquí en un vídeo desde hace varios meses atrás, donde analizamos algunos posts, pero este a mí me parece demasiado interesante, porque aquí es donde se explica exactamente lo que ella pensaba. ¿Cómo ellos consiguieron este diario? No lo sé. Dice Harry que ella conserva diarios desde que estaba pequeña. O sea, ella tiene diarios de todo. Cuando estaba pequeña, cuando estaba en la universidad, cuando estaba allí, cuando estaba actuando y cuando estuvo en los años turbulentos de la familia real. Muchas cosas han surgido en las redes sociales y más con esto del TikTok. A ver, dice... En Nueva York, o sea, uno de las entradas que ella puso y acompañan con la foto. Dice ella, en Nueva York, o sea, estoy en Nueva York para la boda de mi mejor amiga o amigo, no sé si era hembra o varón. Nuevamente, las habitaciones del hotel parecen un palacio, así que puedo acostumbrarme a cómo sería mi futuro hogar. O sea, y ella se estaba visualizando porque eso fue cuando ella estaba saliendo con Harry. Daría cualquier cosa si pudiera tomar a Harry como mi acompañante, pero todavía puedo volverlo loco desde aquí, puedo todavía volverlo loco. O sea, que no quería volverlo loco o asustarlo. Solo mira mi trasero. Eso le mostrará que no es solo esa chica de Middleton la que luce genial por detrás con un vestido de dama de honor. En tu cara, Pipa. Vamos a ver, vamos a aclarar esto. Ella estaba obsesionada con Catherine desde siempre, porque había escrito mucho antes de conocer a Harry sobre Catherine y su boda con William. Prueba número 1 de que ella sí conocía a la familia y que sabía cómo se manejaban las cosas. Y segundo, obvio, la foto que tuvo en aquella época cuando era una adolescente frente al palacio. Y eso es lo que Samantha siempre ha dicho. Esto le mostrará que no solo es esa chica Middleton que luce bien por detrás con un vestido de dama de honor. Pipa, no sé a quién se refiere, ¿será la hermana de Catherine? No sé, o será, no sé, la verdad. Otro post dice, he decidido investigar sobre la clase alta británica. Entonces, mientras trabajo duro en mi blog de TIC, viajo por todo el mundo alojándome en hoteles realmente geniales y caros. Oigan esto. Créanme, es agotador y es muy agotador. Me aseguro de buscar algunos británicos elegantes. O sea, para ella aprender de todo, ¿no? Dice, salgo con una miembro de la sociedad llamada Millie McIntosh. Esto es, aquí está Millie McIntosh. En Soho Farmhouse en los Cotswolds. O sea, Millie McIntosh, que era su amiga también, esta persona, dice ella, que fue de gran ayuda y le enseñó costumbres inglesas. La importancia de hacer cola, escribir notas de agradecimiento a mano, o sea que se hace, que es más popular. Otro de los posts dice, hoy vuelvo a la casa y ha sido un mes loco. Arena, sol, ¿sabes? Pero todavía debo guardar silencio. Son 11 largas semanas. Supongo que al menos me ha dado tiempo para practicar mi reverencia. A ver, escuchen esto, mi reverencia. Ya ella lo sabía antes de ver a la reina Elizabeth II. Otra de las mentiras. Pero en el fondo ya superé todo ese asunto del secreto. O sea que
que no pueden hablar sobre esto. En varios de esas entradas, por lo que pude leer, porque no les voy a leer todas las entradas, es mucho, dice ella, ahora todo el mundo piensa que Harry está saliendo con una actriz llamada Jenna Coleman, que sale en alguna pequeña cosa televisada sobre la reina Victoria. Bostezo. Al menos mi show es sexy, o sea, que Harry no debía haber salido con Jenna Coleman, pero que el show de ella es mucho mejor, o sea, es un show sexy porque ella se vendía como es. Ya todo el mundo sabe que Harry y yo estamos locos el uno por el otro, o sea, ya ahí se había salido la relación a la luz. La realeza dice, nunca te quejes, nunca expliques, pero no hay nada que diga, nunca publiques fotos lindas en internet que puedan leerse como un mensaje romántico para tu príncipe, ¿cierto? Así es que es lo que hago y publico un pequeño mensaje travieso para mi chico en Instagram diciéndole que duerma bien, o sea, 2 bananas así en cucharitas. Sí, es cierto, me he acurrucado con el príncipe Harry, tal como lo están haciendo estas bananas. Señora, esto yo tenía que tomarme una tacita de té de manzanilla y no me la tomé, esto me agarró de sorpresa. Principalmente la parte, me acurruqué con Harry, o sea, el príncipe Harry. Lo que yo he notado al leer todos estos posts, a ella era como algo excitante, como si fuera un reto, que ella estaba saliendo con el príncipe Harry, nadie lo sabía, pero ella decía en muchos de los posts que leí que ella quería ya que eso saliera a la luz, que ella no se soportaba estar así, que ella necesitaba, ella publicaba algunas fotos alusivas a algún viaje, pero que no podía comentar nada. Incluso hay uno donde ella tiene como un brazalete de Harry y ella esperaba, dice ella, que alguien mirara que ella tenía el brazalete de Harry. Un año nuevo y todavía fuerte con Harry. Esto fue en febrero del 2017. Tuvimos una cita nocturna en Soho House en Londres. Los paparazzi nos pillaron. Por suerte me veía súper glamurosa. Me encanta quedarme en el apartamento de Harry en el Palacio de Kensington. ¡Oh, wow! Y fingir que somos una pareja casada. Algo que todo el mundo dice que seremos dentro de poco. Esperamos que Kate viniera a tomar una taza de té verde, pero aún no hay señales de ella, hombre. ¿Dónde está Catherine? Si yo estoy obsesionada con ella desde que yo, qué sé yo, o sea, yo quería ser como Catherine. Y Catherine no se ha aparecido, o sea, ella estaba loca porque llegara Catherine. Oigan esta, 3 de marzo. Harry me pidió que fuera con él a la boda de su mejor amigo en Jamaica. Esa es de las fotos que andan por ahí, que supuestamente que ellos habían terminado y luego regresaron y ella se ve con los ojos así. Y todo el mundo se vuelve loco porque hay una foto de mi mano en la espalda de Harry. Pero es un poco incómodo porque en Jamaica me casé con mi ex marido, un tipo llamado Trevor. Dice. Sin embargo, a Harry le parece totalmente genial. Quiero decir, o sea, todos en su familia se divorcian. A ver, tenía que tirar el venenito allí. Sé que la última divorciada estadounidense que se casó con un miembro de la realeza no fue tan popular. Pero bueno, Wiley Simpson no apareció en la televisión y no tenía 1.6 millones de seguidores en Instagram. ¡Ah, en tu cara, mi amor! Y no tenía 1.6 millones de seguidores en Instagram. O sea, yo soy un influencer. Por Dios, señores. No, pero es que es demasiado. Por eso les dije que se tomaran algo al principio, porque esto estaba demasiado grande. ¿Qué se convirtió esto años después, Meghan Markle? En tu peor pesadilla. En tu peor pesadilla porque pensaste, y estás dándole la razón a todos, que esto sería un juego, que esto sería un relajo y una competencia con Catherine, que te ibas a tener el cuerpo como Catherine y ibas a hacer las cosas de Catherine y te ibas a comportar como Catherine y todo como Catherine e ibas a tener, oye, como ella dice, que no es, que ella quiere demostrarle a Harry que no es solamente Catherine que tiene este cuerpo. Comentaba sobre esto y siempre se ha comentado sobre lo bien que luce Catherine. Ella habla que fue a un partido de polo. A ver, todos los hombres persiguen una pelota con un martillo gigante. Seamos francos, era tremendamente aburrido, pero al menos no era cricket. Aunque las cosas parecen ir bien,
tengo un estilo inglés dominado. Solo mira mi vestido, parece uno de Kate, ¿no crees? Sin embargo, la mala noticia fue que tuve que desconectar mi blog. No más selfies, ¿qué voy a hacer? Señores, y ya antes de casarse, ya había declarado la guerra. Cuando todo esto salió fue antes de la boda de Harry y Meghan. Por lo tanto, si el Daily Mail lo publicó antes, ya ellos estaban enterados de todo. Y ustedes piensan que le iban a recibir a ella como, ay, sí, venga mamita, venga para que venga a cargarla, quiere que la amamante un poquito. No, señora, eso no iba a pasar. Bueno, tal vez luego volvamos a analizar algunos de las otras entradas de su diario, pero por ahora, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.